Para todos los que vienen por primera vez, estamos en una serie de predicaciones que ahora hemos llamado como Jesús, like Jesus, la cual la hemos basado en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es un evangelio que es una carta, ¿verdad? Es una carta que se escribe con un propósito, ¿verdad? Y es el de enseñarle a los seguidores de Jesús cómo deben de vivir su vida y cómo Dios los va a usar para que mucha gente conozca quién es Él. Ese es el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y Él nos enseña que Él es un Dios que viene a servirnos y no ser servido. Y por ende, todos los que le seguimos debemos de ser servidores como Él es servidor. Y tenemos que entender que venimos a servir y no a ser servidos. Hemos estado en esta serie de predicaciones desde en enero. Empezamos el Evangelio de Marcos. Ahorita ya estamos en la tercera serie. El próximo domingo del que viene al que viene vamos a empezar ya la última serie que se llama Victoria por rendiciones. Va a estar increíble, no se lo pierdan, ya lo empecé a escribir, está buenísimo, no se lo pierdan. Así que la semana pasada terminamos con una pregunta muy importante. ¿Qué busca el rey cuando mira o cuando viene a ver tu vida? Sabemos que Jesús, que Dios es un rey y Él ha venido, ¿verdad? Y una de las cosas que decíamos la semana pasada es que muchas veces cuando nos acercamos a Dios pensamos que nos acercamos a Él simplemente para que nos dé, para que nos ayude, para que nos sane, para que nos restaure, para que nos liberte, para que haga tantas cosas que tú y yo no podemos hacer nosotros mismos, ¿verdad? Y está bien, no tiene nada de malo. La Biblia nos dice, venid a mí los que estén cansados y trabajados y yo les haré, ¿qué? Descansar. La Biblia te dice que nos acerquemos a su trono de gracia, ¿verdad? Que llevemos toda petición y que hagamos toda petición conocida delante de Dios y que ¿qué? Y que una vez que traigamos esas peticiones descansemos en Él. No tiene nada de malo acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para que Él intervenga en nuestras vidas. Ese es su propósito. Para eso Él vino a la tierra. Él vino a la tierra ¿para qué? Para salvarnos, para darnos propósito, para contestar dudas existenciales que muchas veces tenemos y que al entenderlas nos ayuda a caminar de una manera más libre en nuestra vida. Ahora, pero no solamente eso, la semana pasada hablamos que así como nosotros nos acercamos a Dios, Él como Padre, cuando viene con nosotros o se acerca a nosotros, Él espera ver algo en nosotros. Como tú y yo que somos papás, esperamos ver algo en nuestros hijos mientras están creciendo, ¿verdad? Mientras son chicos, mientras son bebés, vienen a nosotros, les damos de comer, los alimentamos, los cubrimos, les damos ropa, ¿verdad? Les ayudamos a crecer, ¿verdad? No solamente en lo físico, sino también en el área emocional. Les enseñamos a manejar, ¿verdad? Problemas, a manejar conflictos con otras personas. Les enseñamos a manejar sus emociones para que sus emociones no los manejen a ellos. Y finalmente, ¿qué es lo más importante? También les enseñamos a tener una relación personal con Dios, a alimentar su espíritu, porque somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y así cuando vemos a nuestros hijos, esperamos ver madurez, esperamos ver que tienen logros, esperamos ver que ellos están siendo más maduros en sus emociones, que ya no son llevados de un lado al otro simplemente porque no tienen el carácter para controlar las circunstancias y afrontar la vida de una manera sabia, sin que se amarguen, sin que se hieran, sin que se pongan todos rotos. Me estoy explicando. De la misma forma, Dios, cuando tú te acercas a Él o cuando Él viene, Él espera ver algo en ti. Y eso que dijimos la semana pasada es que fruto. ¿Cuál es ese fruto? Una confianza en Dios. ¿Cuál es ese fruto? Fidelidad a Dios. ¿Y cuál es ese fruto? Mostrar gracia para con los demás. ¿Qué es la gracia? No darles lo que se merecen, sino darles lo que no se merecen, tener gracia con ellos, ¿verdad? Poder bendecir a la gente, a pesar de que te traten como te traten, que tú seas una persona que pueda manejar maduramente los conflictos y pueda ser de bendición, porque Dios nos llevó y nos trajo a esta tierra para ser bendición para los demás. Entonces, la semana pasada terminamos con una pregunta y fue empezamos con esta pregunta: ¿qué es lo que busca el rey cuando mira mi vida? Y eso es, ¿qué? Di conmigo, fruto. Y la pregunta que hicimos al final es, ¿tengo el fruto? ¿Tengo ese fruto que Dios produce? No es un fruto que yo tengo que producir, es un fruto que Él produce. Y la respuesta fue fruto. Pero hoy Marcos nos obliga a hacernos una pregunta todavía mucho más
profunda, la cual nos va a revelar algo súper increíble acerca de nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿por qué tiene el rey el derecho de esperar fruto de nosotros? Ok, si Dios viene y ve un fruto, la pregunta es, bueno, ¿y por qué Dios quiere ver ese fruto en mí? ¿Por qué quiere ver un fruto en mí? Y la respuesta puede ser muy obvia para todos los que venimos a la iglesia o conocemos un poquito de Dios. Tal vez la respuesta puede ser, ¿por qué? Pues porque Él es Dios, ¿verdad? Porque Él es Dios, pero Jesús no responde de esa manera. Jesús no responde de esa manera. En lugar de dar una respuesta correcta, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Cuenta una historia, una parábola, una historia acerca de un dueño de una viña, de unos administradores o de unos labradores que labraban la viña y un hijo. Y esto lo hace para revelarnos que el problema nunca fue solamente la falta de fruto. Una de las cosas que hemos venido aprendiendo durante esta serie de predicaciones es que Marcos está desarrollando un argumento, está contando una historia desde el principio hasta el final, y como una historia, como una carta, tiene su introducción, tiene su desarrollo, tiene su clímax y tiene su desenlace, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Cuando tú y yo leemos la carta de Marcos con esa perspectiva, podemos entender cuál es el mensaje principal que Marcos va desarrollando. Por lo tanto, cuando lees las historias que usa Marcos para desarrollar su historia o su narrativa, si tú no las divides, ¿verdad? Puedes encontrar y entender lo que Marcos está haciendo y aprender lo que Dios está haciendo a través de enviarnos esta carta de Marcos, ¿verdad? Si tú y yo dividimos cada historia, claro, vamos a aprender cosas, vamos a aprender principios acerca de la palabra de Dios, acerca del reino de Dios, vamos a conocer más quién es Jesús. Claro, vamos a aprender muchas cosas si dividimos cada una de las historias, pero una forma diferente, ¿verdad?, para estudiarles, poner esas historias juntas y entender cómo Marcos, inspirado por Dios, está usando esta historia con esta historia y con esta historia para decir algo que incluye las tres. ¿Me van siguiendo? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver esto. Dios Jesús cuenta esta historia para revelarnos algo. Si la semana pasada es el número 2. Está un poquito fuerte. Entonces, cuando... Espérenme que me quito esto. ¿Vamos bien? Entonces, si la semana pasada dijimos, Dios viene a buscar fruto, ¿verdad? Podemos llegar, si paramos la historia ahí, la narrativa de Marcos ahí, podemos malentender el pasaje y decir, bueno, entonces lo que tengo que hacer es producir fruto. ¿Por qué está mal? Porque primero, tú y yo no podemos producir el tipo de fruto que Dios nos manda que produzcamos. Porque el fruto que Dios nos manda que produzcamos es un fruto que es una consecuencia de su presencia en nosotros. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, di conmigo sí. Si yo quiero demostrar paz, si quiero perdonar más, si quiero amar más, si quiero ser diferente en la manera en que manejo mi vida, esto no va a venir simplemente por esforzarnos. Todos nosotros nos hemos esforzado por perdonar y perdonamos por un tiempo y de repente se te vuelve a hacer el hígado moño. ¿Por qué? Porque perdonaste en tus fuerzas, porque amaste en tus fuerzas, ¿verdad? Porque pusiste la otra mejilla en tus fuerzas y nunca fue una respuesta de la presencia de Dios en ti. ¿Sí me explico? Entonces, Dios está diciendo, ¿sabes qué? Si tú y yo no leemos el contexto de la Escritura, podemos decir, entonces lo que tengo que hacer es producir más fruto, y se convierte la religión en principios moralistas. Cuando no se trata de moral, se trata acerca de la salvación que Jesús vino a traer para ti y para mí, la cual ni tú ni yo merecíamos. ¿Ok? ¿Vamos entendiendo? ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Cuando leemos esta historia, entendemos en este capítulo que vamos a ver de Marcos, vamos a entender que el problema no era que no tenían fruto, era algo mucho más profundo. ¿Qué es ese problema? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que está
pasando. Así que por favor quiero que vayamos a nuestras Biblias en el capítulo 11 de Marcos, por favor. Capítulo 11 de Marcos. Y si tú vienes por primera vez, ¿tienes Biblia, mi brother? ¿Tienes Biblia? No, aquí miren, estamos dos Biblias. Mi hija, Ana, ¿verdad? Ana y Jacinto, ¿tienen Biblia? No, pásenle dos Biblias ahí. Porfa, gracias, brother. Son para ustedes de regalo, llévenselas también, padres. Así que abran sus Biblias y los que están ahí al lado, ayúdenles, ¿verdad? Encuéntrenles Marcos capítulo 11 y pónganselos ahí. Entonces, abran sus Biblias en Marcos capítulo 11 y aquí vamos a ver cómo Jesús nos lleva a través de tres historias o tres escenas que revelarán por qué el problema nunca fue solamente el no tener fruto. ¿Ok? ¿Están conmigo? Así que vamos a ver estas primeras escenas. En la primera escena vamos a ver a un grupo de líderes. Un grupo de líderes. ¿Cuántos de ustedes de aquí son líderes? Yo creo que la mayoría, todos están liderando algo, están guiando algo, están dando dirección a sus hijos, ¿verdad? En su casa, en su matrimonio, en su trabajo, ¿verdad? Todos somos líderes. Y aquí encontramos en la primera escena, vemos cómo Jesús usa esas historias para revelarnos por qué el no tener fruto no es el problema más preocupante, ¿verdad? No solamente era acerca de dar fruto. Así que vamos a ver lo primero, el liderazgo, ¿verdad? Marcos capítulo 11, versículo 27. Después de que Jesús va con sus discípulos, entra a Jerusalén, ¿verdad? Y está caminando de Betania a Jerusalén diariamente, está enseñando en el templo. La semana pasada vimos que va al templo, que observa el templo, ¿verdad? Que no dice nada y de repente sale, tiene hambre, quiere comer del fruto de una higuera. La higuera no tiene nada, la maldice, regresa al templo. Es un centro de cambio, voltea las mesas, regresa a Betania y al siguiente día la higuera está seca, ¿verdad? Esto es lo que sigue de ese momento. Vienen los fariseos, vienen los escribas, vienen los elders de la iglesia y le hacen una pregunta a Jesús que encontramos en el versículo 27. Jesús volvió a salir a Betania y regresa a Jerusalén y dice, llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús andaba por el templo, que un día antes había volteado las sillas y les había dicho que la casa de su padre iba a ser llamada casa de oración y ellos le habían hecho una cueva de ladrones. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, entonces regresa y esta gente se les acerca. Dice, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, se les acercaron los maestros de la ley y los ancianos. ¿Quiénes se acercaron? Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley. ¿Y quiénes? Y los ancianos. Estos tres grupos conformaban el Sanedrín. Era todo el equipo religioso de Jerusalén. Ellos eran los meros buenos y los tres se juntaron para venir a confrontar a Jesús. Se le acercaron para hacerle preguntas. ¿Y qué significa que estos tres personas estuvieran juntos? Porque implica que era un asunto serio. Era un asunto serio donde los tres cuerpos de esta organización venían a preguntarle. El versículo 18 le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? ¿De qué están hablando? ¿Por qué viniste ayer al templo y volteaste las mesas y nos dijiste todas estas cosas? ¿Con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron y les preguntan después, ¿quién te dio autoridad para actuar así? ¿Quién eres tú? ¿Qué autoridad tienes tú para decir lo que dijiste y hacer lo que hiciste? Y Jesús voltea con ellos y les dice, yo voy a hacerles una pregunta a ustedes. Les responde, contéstenmela y les diré con qué autoridad hago esto. Dice, ok, me estás preguntando eso. Si tú me contestas lo que te voy a preguntar, entonces yo te digo con qué autoridad hago esto. Hago esto. El bautismo de Juan, le pregunta Jesús a estos hombres, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Respóndanme. ¿De dónde era el bautizo de Juan? Y me encanta Jesús porque le pregunta una cosa y en vez de ser directo te hace otra pregunta. Pero lo que realmente está haciendo Jesús es contestar la pregunta a través de hacer otra pregunta. Dice, ¿de quién era el bautizo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Respóndanme. Y ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos va a decir entonces, ¿por qué no creyeron? Pero si decimos de la tierra, dice,
es que temían al pueblo. O sea, Jesús les iba a decir, porque el pueblo creía en que Juan el Bautista era un profeta de Dios y Juan el Bautista defendía el ministerio de Jesús. Él, de hecho, Juan el Bautista señaló a Jesús y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anteriormente, antes de ver a Jesús, anunció que vendría alguien después de él, el cual les bautizaría con Espíritu Santo y poder, ¿verdad? Y también les había dicho: del cual yo no soy digno de desatar sus sandalias. Entonces Jesús les dice: ok, ¿de quién era el bautizo de Juan? ¿Del cielo? Dice, pues si era del cielo, ¿por qué no le creyeron? De la tierra, bueno, estás diciendo de la tierra porque le tienen miedo a la gente, porque la gente cree que Juan el Bautista era un profeta. ¿Vamos bien? Así que le respondieron: no lo sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. No estaba obligado, ¿verdad? Dijo: si tú me contestas, yo te contesto. Si tú no me contestas, no te digo. Punto. ¿Verdad? Eso está increíble. Entonces, después de limpiar el templo, Jesús regresa a enseñar, ¿verdad? Y viene el Sanedrín y le confrontan estos que representaban la máxima autoridad de Israel y le hacen esta pregunta: ¿por qué haces esto? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿Verdad? Ahora, esto es muy importante. A primera vista, ¿verdad?, parece una pregunta completamente válida y de hecho lo es. ¿Por qué? Porque el propósito del Sanedrín, de esta organización religiosa con estos tres grupos de personas, su responsabilidad era el de proteger al pueblo de falsos maestros. Era parte de su llamado a examinar con quién enseñaba en Israel y discernir si realmente hablaban de parte de Dios. Lo que ellos le estaban preguntando no era incorrecto. Lo que ellos le dijeron a Jesús era lo que ellos habían llamado y por lo cual ellos se les había dado el puesto que tenían. Pero Jesús hace algo muy interesante. En lugar de responderles, les hace otra pregunta. ¿Por qué? Porque Jesús, a través de su respuesta, su intención no era ganar un argumento. Y esto es bien importante que entendamos acerca de Jesús, de nuestro Dios. Él no viene a confrontarnos, ¿verdad?, o a retarnos o a decirnos algo que nos incomode para hacernos menos o humillarnos o exhibirnos. Él lo hace con un propósito y en este caso no era ganar el argumento en contra de estas gentes, sino mostrarles qué había en su corazón. Si quiero que se den cuenta qué hay en su corazón. Quiero que vean por qué. Porque cuando tú te das cuenta en dónde está tu corazón, entonces es más fácil que empieces a tomar acciones acerca de cómo salir de ese lugar en donde tu corazón está lastimado, está roto, está en tinieblas. Y Dios te lleva a otro lugar. ¿Están conmigo? Porque es el que sana nuestros corazones. Y Jesús lo que está diciendo es: ¿sabes qué? No quiero ganarte el argumento, simplemente quiero que te des cuenta lo que hay en tu corazón. Y por eso les pregunta: ¿de quién era el bautizo de Juan? ¿Era del cielo o era de la tierra? Ahora, no sé tú, pero lo primero que me viene a la mente al leer este pasaje es: ¿por qué pregunta acerca de Juan? ¿Por qué no preguntó de Moisés o por qué no preguntó de alguien más? ¿Por qué pregunta de Juan? Y la respuesta es que si reconocían el bautizo de Juan, que venía de Dios, tendrían que reconocer también a aquel de quien Juan había dado testimonio. O sea, tenían que reconocer que Jesús era del cielo. ¿Lo estamos viendo? Está cañón. Esto está cañón. Lo cual les llevaría a reconocer que Jesús actuaba o estaba actuando bajo la autoridad de Dios. ¿Lo vemos? Muchas veces cuando vivimos cuando estamos caminando, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual, hacemos preguntas y Dios responde de una manera diferente y pensamos que Dios simplemente nos está ignorando, cuando no. Dios sabe lo que está haciendo y lo que está haciendo es revelarte lo que hay en tu corazón para revelarte cuál es la raíz de tu problema, no solamente solucionar el problema. Porque no, de nada sirve que Jesús arregle nuestros problemas si el problema de raíz sigue ahí, porque tarde o temprano va a volver a crecer. Tarde o temprano va a volver a dar ese fruto de odio, de rencor, de falta de amor, de falta de perdón, de obstinación, de pecado, de lujuria, de tantas porquerías que hay en la vida. ¿Me van siguiendo?
Por eso Jesús viene y confronta a estos líderes religiosos, no para decirles, mira, tú eres un loser, no sabes nada. No, dice, quiero que te des cuenta qué hay en tu corazón. Pero al escuchar la pregunta de Jesús, el Sanedrín, en lugar de buscar la verdad, y aquí está cañón, pon mucha atención en esto, en lugar de buscar la verdad, comienzan a calcular las consecuencias. A ellos no les interesaba la verdad, les interesaba qué les iba a pasar. Les interesaba, bueno, si digo esto, ¿qué me va a pasar? Si digo aquello, ¿qué me va a pasar? Perdón, ¿me están siguiendo? Esto está muy cañón. Está muy cañón. Si decimos del cielo, si decimos de los hombres. Y aquí vemos algo súper revelador. ¿Por qué? Porque la preocupación de ellos ya no era descubrir la voluntad de Dios o la verdad. Estaban calculando las consecuencias de sus respuestas por una simple razón. Para proteger su posición, para proteger su autoridad, para proteger su influencia y para proteger su seguridad. Esto está muy grueso. Está muy grueso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que entender en este pasaje es que cuando Dios te habla, cuando Dios te confronta, lo está haciendo para mostrarte la raíz del problema de tu vida, la cual yace ¿en dónde? En tu corazón. Y el problema es que cuando Dios te muestra esa verdad, lo que nosotros automáticamente empezamos a hacer es a calcular qué nos va a pasar, qué me va a pasar, qué le pasará a mi seguridad, qué le pasará a mi libertad, qué le pasará a mi vida, qué le pasará a mi influencia, qué le va a pasar a mi posición si yo decido tomar la verdad de Dios e ignorar la verdad del mundo, o qué va a pasar si decido ignorar la verdad de Dios y abrazar lo que me dice las relaciones, los amigos, la cultura, el contexto. Y en base a eso, porque estamos actuando egoístamente, estamos actuando en base a nuestro orgullo y nuestro ego, entonces nos alineamos a lo que va contrario a la verdad. Y lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Fíjense en las cosas, cómo reaccionas y por qué reaccionas de la manera que reaccionas. ¿Sabes por qué? Es porque no has sanado, porque hay cosas en tu corazón que necesitan ser sanadas y que no vas a reaccionar de una manera diferente, que es el fruto, hasta que ¿qué? Hasta que seas sanado. Pero para que tú seas sanado, primero necesitas recibir la verdad, y al recibir la verdad vas a saber en dónde estás, cuál es la raíz del problema de tu corazón, y vas a poder venir delante de Dios, el único que puede cambiar todas las cosas, y decirle: hoy me doy cuenta que mi problema es mi amargura por esta situación que me pasó y me pasó y me pasó. Desde eso que me pasó, que no perdoné, que no solté, desde ese momento ahora yo vivo a la defensiva, vivo cuidándome, no confío en la gente, vivo amargado, no me doy oportunidades de conocer a otras personas. ¿Por qué? Porque simplemente estoy roto, estoy lastimado y nada puedo hacer. Señor, ayúdame. ¿Me van siguiendo? ¡Qué cañón! Esto está impresionantemente. Les importaba más a esta gente servirse a ellos mismos con su respuesta que descubrir la verdad. ¿Cuántas veces te sirves a ti mismo cuando Dios te habla? Y sabes que eso nadie lo sabe, pero tú sí lo sabes y Dios lo sabe. Y vuelvo a lo mismo. Esta predicación no es para exponerte o para humillarte o para señalarte. Esta predicación es de parte del corazón de Dios. Es lo que su palabra nos dice. ¿Para qué? Para mostrarnos lo que hay en nuestros corazones, para mostrarnos la raíz de nuestro problema, y entonces que nosotros voluntariamente podemos venir a la fuente de libertad. ¿O no? Es tu respuesta. El problema es que la tentación no ha cambiado. Nosotros enfrentamos todos los días y generalmente nos conquista servirnos a nosotros mismos. Es la misma tentación, no ha cambiado. El diablo no inventa, el diablo simplemente usa lo que es más efectivo. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, decía o me preguntaba: ¿por qué insisto una y otra vez en servirme a mí mismo? ¿Por qué siempre busco hacer lo que me conviene y no lo que debo de hacer? Y este es el gran reto de los pastores, es mostrarles a la gente lo que deben de hacer y motivarles a que dejen de hacer lo que quieren hacer.
Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué insisto? Y puedes preguntarte tú lo mismo, ¿por qué insisto constantemente una y otra vez en servirme siempre a mí mismo? Todo es acerca de mí. Y es uno de los grandes problemas en los matrimonios. Si tú entras a un matrimonio pensando que todo es acerca de ti y nada es acerca de tu esposa y nada es acerca de sacrificarte y rendirte y morir a tus deseos y tus anhelos, entonces va a ser un matrimonio complicado. Y viceversa. Si es la mujer, si es el hombre. ¿Cómo estás entrando a tu matrimonio? ¿Estás entrando herido, lastimado, amargado? Ay, bueno, ya cuando me case ya arreglamos los problemas. Ahorita, sí, ahorita es puro amor. Pero cuando entres y deje el baño apestoso porque hizo del baño, cuando volteó los calcetines, cuando puso el papel al revés, cuando le aplastó la pasta de arriba y no de abajo, cuando se encuera en la sala y deja sus pantalones hediondos ahí, a ella va a decir, ay, mi amor, por favor, y otra vez, y otra. Y si ese mi amor se convierte en animal, entiende. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¡Qué cañón! Entonces, ¿por qué insistes en servirte a ti mismo una y otra vez? Y la otra pregunta que yo me sé es, qué mentira he creído, qué mentira hay en mi corazón que me lleva a hacer esto? ¿Qué es lo que creo? ¿Qué mentira he creído que me lleva a siempre buscar servirme a mí mismo? Con el Evangelio de Marcos, el propósito del Evangelio de Marcos es que yo no he venido a ser servido, sino a... ¿Están viendo lo que está haciendo Marcos? Está increíble. Me encanta la narrativa de Marcos. Entonces, vimos primero a los líderes. Y Jesús habla con ellos y les lleva ¿a qué? A ser confrontados para revelar lo que había en el corazón de ellos. Y este es el gran problema. El problema es que buscamos proteger nuestra posición, nuestra influencia, nuestra seguridad y nuestra autoridad. No, aquí yo mando, Jesús. No, aquí no, espérate. A ver, Jesús, yo sí me gusta esta parte de la Biblia, pero esta no. Aquí yo mando, ¿ok? Es mi vida, es mi cuerpo, mis reglas. ¿Verdad que sí? Ese es el problema. Mi autoridad, mi seguridad, mis derechos, mi influencia, mi posición, mi manera de pensar. Y a mí nadie me la va a cambiar. Nadie te quiere cambiar tu manera de pensar, pero tu manera de pensar te ha llevado a estar en donde estás. Y a lo mejor hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas malas. Y te apuesto que las cosas buenas son principios que Dios ha establecido en su palabra, los cuales te llevan a prosperar en tu vida. Pero las cosas malas son aquellos principios que has evitado hacer. ¿Para qué? Para proteger tu vida. Y te han llevado a vivir de la vida de la forma que estamos viviendo. Heridos, lastimados, rotos. Y Jesús quiere restaurarlo. El segundo tipo de personas, o la segunda persona que vamos a ver en la siguiente historia es el dueño. Di conmigo, el dueño. Versículo 1 al 5 del capítulo 12 de Marcos. Entonces Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Acuérdense, acaba de pasar lo de los líderes. Jesús les acaba de decir esto. Bueno, pues tú no me contestas, yo no te contesto. ¿Ok? Ellos ya sabían la respuesta, no les faltaba información, les faltaba otra cosa. Ellos sabían la respuesta y Jesús, después de que les dice esto, entonces dice la palabra, versículo 1, entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. ¿Qué es una parábola? Una historia que te invita a descubrir algo acerca de quién es Él y de cómo es su reino. ¿Están conmigo? Entonces comenzó a hablarles en parábolas y dijo, un hombre plantó un viñedo. Lo acercó, cavó un lagar, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Llegada la cosecha, mandó a un siervo a los labradores para recibir de ellos, ¿qué? Una parte, di conmigo, una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron, lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo, a este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Y mandó a otro siervo, y a este ¿qué? Lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon y a otros los
mataron. Vean lo que está haciendo Jesús. Esta no es una historia aislada. Esta es una historia que Jesús está usando para explicar lo que sucedió en la primera historia con los líderes. Vean esto. Después de que confronta a los líderes, Jesús les responde con otra historia. Y como toda buena historia, no solamente explica lo que está pasando, sino que explica por qué está pasando. Nos revela por qué está pasando lo que está pasando. Jesús habla de un hombre que plantó una villa, la acercó, la construyó un lagar, levantó una torre y después la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. ¿Ok? Todo en la historia deja claro una sola realidad. ¿Cuál es esta realidad? Esta historia deja claro una sola realidad. ¿Y cuál es esta realidad? La viña, di conmigo, tenía dueño. Di conmigo, la viña tenía dueño, ¿verdad? La historia nos dice, lo primero que tenemos que ver es que esta viña tenía un dueño. Por lo tanto, los labradores nunca fueron propietarios, nunca fueron los dueños de esa viña. Simplemente fueron, ¿qué? Administradores. Di conmigo, administradores. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño vino a uno de sus siervos. ¿Para qué? Para recoger parte de ¿qué? De su fruto. Y aquí encontramos un detalle que cambia completamente la parábola. El dueño no llega a quitarles la viña. El dueño no llega a impedirles disfrutar de ella y no les exige toda la cosecha. ¿Se dan cuenta de esto? Dice, denme mi parte. ¿Ok? Denme mi parte, denme la parte que me corresponde y ustedes coman de eso. Disfrútenlo, ¿verdad? Úsenlo, vivan, alégrense con esta cosecha de su trabajo. Alégrense con este fruto, pero a mí me toca una parte. Ahora, simplemente el dueño viene a recibir aquello que legítimamente le pertenece. Pero los labradores reaccionaron de una manera completamente inesperada. Golpearon al siervo, luego a otro y luego a otro. Y aquí Jesús es donde responde la pregunta que dejamos al final de la primera escena de los líderes. ¿Qué mentira había en el corazón de estos hombres que les llevó a golpear, a matar a los mensajeros del dueño? ¿Qué mentira había en sus corazones? Creían que podían disfrutar de la viña. El problema y la mentira era que ellos creían que podían disfrutar de la viña sin reconocer al dueño. En pocas palabras, ellos creyeron que los dueños eran ellos y no el verdadero dueño. Había una mentira en sus corazones que les decía, tú eres el dueño de tu vida, eres el dueño de la vida, de la viña, por lo tanto tú no tienes que rendirle cuentas a aquel que te contrató para administrarla. Tú eres el dueño, nadie más. ¿Lo estamos viendo? Esto está cañón. Y todo tiene sentido cuando entendemos esto. De repente todo empieza a hacer clic. Ahora entendemos por qué rechazaron a Juan. Ahora entendemos por qué cuestiona la autoridad de Jesús. Y ahora entendemos por qué el templo estaba vacío del verdadero fruto, lo cual hablamos la semana pasada. ¿Cuál es esto? No habían olvidado cómo servir, habían olvidado quién era el verdadero dueño. Ese es el problema que Jesús quería mostrarles. Ese es el verdadero problema, o esa era la mentira que ellos habían creído que los estaba llevando a actuar de cierta forma. Y ahora lo entendemos, el templo estaba vacío, ¿verdad? El cual debía de estar lleno de fe, lleno de lealtad y fidelidad y gracia para las personas, pero se había convertido en un lugar de ladrones, en una cueva de ladrones. Y Jesús voltea las mesas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estos religiosos pensaban que el templo era de ellos y no que el templo tenía un dueño. Por eso ellos dicen, no vamos a decir que era del cielo el bautizo de Juan, porque entonces tenemos que reconocer que hay alguien más allá que es el dueño y nosotros no lo somos. Hay alguien que marca las directrices y las maneras de obrar y caminar, no nosotros.
Pero si reconocemos que es de la tierra, entonces la gente se va a voltear en contra de nosotros y nos pueden matar y nos pueden quitar nuestra seguridad y nuestra influencia. Entonces, ¿qué vamos a decir? Voy a cuidar, voy a servirme a mí mismo y voy a decir que no tengo idea. Entonces Jesús dice, a ver, déjame darte otra pista para que te des cuenta cuál es tu problema. Y empieza a decir esta parábola. Y la verdad central es que esto sigue siendo nuestra lucha hoy. Tú y yo diariamente, en cada instante tenemos la misma lucha. ¿Saben por qué? Porque el pecado siempre nos empuja a vivir como propietarios, cuando Dios nos llamó a vivir como administradores. Yo puedo hacer con mi vida lo que a mí se me pegue. Yo puedo pecar como quiero, hacer las cosas que quiero, ya sea en lo oculto o enfrente de todos, porque es mi vida. Yo soy el propietario. Cuando tú y yo somos los administradores de esta vida preciosa que Dios nos ha dado. Y esa vida, de acuerdo al sermón de la semana pasada, ¿debe qué? Mostrar, cargar un fruto que no fue producido por ellos, sino que fue producido como la consecuencia de estar en comunión con Dios. ¿Me van siguiendo? ¿Estamos aprendiendo? ¿Está hablando Dios? Pon atención. A ver, ¿qué estoy aprendiendo hoy que voy a aplicar el lunes? ¿Qué estoy aprendiendo hoy que voy a aplicar el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado? Para que el domingo venga triunfante y no venga simplemente ahí todo derrotado y todo humillado y todo amolado. No. Entiende que Dios te trae hoy. ¿Por qué? Porque sabe que vas a enfrentar algo en la semana y Él quiere equiparte para tu semana. ¿Por qué? Porque Él quiere llevarte de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Él quiere llevarte a más. Él quiere hacerte como ese justo cuya senda es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Él nos está llevando por ese pasaje. Él nos está llevando por ese camino, pero uno de los obstáculos es creer que nosotros somos los dueños de todo. Entonces Jesús Dios inspira a Mateo a que escriba su carta de esta forma y ponga estas historias para revelarnos algo más profundo. Dios nos está diciendo, el problema no es que no tengas fruto, porque entonces dirías, bueno, entonces lo único que tengo que hacer es producir fruto. Producir fruto, me voy a esforzar más, voy a hacer más, voy a poner más, voy a dar más, voy a sacrificarme más. No. Sí tenemos que dar fruto, pero el problema no es que demos o no demos fruto. El problema es para quién estamos produciendo ese fruto. ¿Vamos bien? Y si tú no tienes claro quién es el dueño, gracias mi amor. Si tú no tienes claro quién es el dueño, entonces todo el fruto te lo vas a comer tú. Y yo nunca he visto una manzana comiéndose a sí misma. Las únicas manzanas que se comen a sí mismas son aquellas que se están pudriendo. ¿Le puedes subir un poquito el volumen a este micrófono? ¿Están conmigo? Ahora, es por esto que debemos aprender un principio que nos va a ubicar en todo y en cada decisión que tomemos en esta semana y en cada día de nuestras vidas. Tenemos que entender el por qué queremos dar fruto en nuestras vidas. ¿Por qué quiero dar fruto? ¿Por qué quieres dar fruto? ¿Y a qué me refiero con fruto? Tener paciencia, tener paz, ser benigno, tener dominio propio, tener carácter, tener templanza. ¿Por qué quieres tener todo eso? ¿Para qué quieres tener todo esto? Y la segunda cosa que tenemos que descubrir es cuál es la intención de nuestro corazón para querer dar fruto. Y yo creo que todos nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque queremos que arregle nuestro matrimonio, ¿verdad? Algunos. Que arregle mi vida como hombre, o que arregle a mis hijos, o que me ayude a ser mejor padre, o mejor madre, o mejor hijo. Yo no sé. Todos venimos con un propósito para conocer de Dios, porque evidentemente sabemos que estamos haciendo las cosas de alguna forma incorrectas y queremos saber cuál es la verdadera forma de hacer las cosas. ¿Para qué? Para tener paz, para tener gozo, para que cuando vengan problemas no reaccione emocionalmente y reaccione cognitivamente, con inteligencia, sabiendo qué principios debo aplicar y descansar en Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿para qué quiero dar fruto? Bueno, todos queremos dar fruto. ¿O hay alguien aquí que no quiera dar fruto? ¿Hay alguien aquí que no quiera tener paz? Levanta tu mano si tú quieres tener. Todos, ¿verdad?
¿Estamos bien? Pero la pregunta después es, tengo que descubrir cuál es la intención de mi corazón para querer dar fruto. Porque muchas veces la intención de tu corazón para querer dar fruto es para poderle demostrar a alguien que tú sí vales, o que tú sí puedes, o que tú eres mejor. O para demostrarle a tu papá que te hirió, que un día te dijo no sirves para nada, decirle, vas a ver, un día te voy a comprobar que yo sirvo y tú vas a depender de mí. Nos reímos, pero hay mucha gente que ha hecho eso. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? El gran problema por lo cual los grandes empresarios que han construido imperios tan grandes y de repente caen, el problema es que la intención de su corazón fue la incorrecta. Crecieron, explotaron, pero cuando estaban arriba no se pudieron mantener. ¿Por qué? Porque la condición, porque la motivación no era la correcta. Y caen. Una vez que logran darle o demostrarle a aquella persona que les sirvió que sí sirven, ya no tienen motivo para seguir creciendo. Y caen. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿quiero dar fruto para servirme a mí mismo? ¿O para presentarlo delante del rey cuando venga a buscarlo? ¿Por qué quiero dar fruto? ¿Para servirme a mí mismo? Para mira, yo. O para decir, Dios, aquí está. Esto es lo que te corresponde, Señor. Porque fíjense algo, Dios no le está pidiendo todo el fruto. El dueño no le está diciendo, mi parte. Gózate con de todo lo que ves en este huerto puedes comer, excepto de esto. ¡Qué cañón! Porque si algo nos enseña esta parábola es que el deseo de llevar fruto debe nacer del anhelo de que el dueño de todas las cosas se encuentre encuentre el fruto en nosotros cuando venga a buscarlo. Señor, mi deseo es llevar fruto para que cuando tú vengas veas lo que has producido en mi vida y me veas más feliz, más libre, perdonando, amando más, sirviendo más. ¿Me explico? ¿Estamos entendiendo? Te está hablando el Señor, está cañón, ¿no? Y esto es algo muy importante que debemos dejar claro. Dios no busca el fruto porque lo necesite. Borrémonos eso de la mente. No es, ay, Dios quiere pura mano de obra barata, ¿verdad? No, Dios no te necesita ni me necesita. Él es plenamente suficiente en sí mismo. Él no te necesita ni me necesita, ¿verdad? Entonces, ¿por qué viene a ver si hay fruto? ¿Por qué viene a pedirnos el fruto? Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Busca fruto porque está restaurando su imagen en nosotros, la cual fue desfigurada por el pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Viene, te salva, te llama a Él, te da la oportunidad de venir a Cristo, ¿verdad? De ser perdonado por tus pecados. Y entonces, ¿qué te dice? Tienes que venir, tienes que estar en comunión conmigo, tienes que estar en intimidad conmigo. ¿Por qué? Porque de esa forma yo te voy a sanar, y entre más te sane, más te vas a ver como yo. Y entre más te veas como yo, más la gente que está de afuera va a reconocer quién soy yo. Pero no solamente eso, y mientras más te veas como yo, más paz vas a tener, más amor vas a tener, más fácil de perdonar vas a ser. ¿Por qué? Porque soy yo en ti. Entonces vengo a ver si mi imagen está siendo restaurada en ti. Y lo que me dice que mi imagen está siendo restaurada en ti es que veo mi paz, mi amor, mi perdón, mi gozo, mi carácter, mi templanza, mi verdad. Pero como los líderes estamos más preocupados por protegernos y servirnos a nosotros mismos que por descubrir la verdad. ¿A qué vienes hoy? A descubrir la verdad que te tiene en la condición que te tiene y entonces protegerte para servirte a ti mismo, para que Dios no irrumpa en tu vida y haga una intervención en ella. ¿O la vas a abrazar? ¿Qué vamos a hacer? Está muy cañón, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Súper importante. El fruto no es el precio de nuestra relación con Dios. Ay, ¿estás en una relación conmigo? Págame. No. Dios no viene a cobrarnos nada. El fruto es la evidencia de una vida que permanece cerca de papá. El que anda con lobos,
Aullar aprende, aprende. Dime, ¿con quién andas? ¿Estamos con Dios? ¿Aullamos? ¿Hablamos? ¿Nos comportamos como ese Dios con el que estamos cerca? ¿O nos comportamos como el hombre egocéntrico que se sirve a sí mismo, que no le importa llevarse entre las patas a nadie mientras él logre hacer lo que él quiere y lo que él desea, como él lo quiere y en el tiempo que lo quiere? Toma, chango, tu banana. Está cañón. El fruto no es el precio de mi relación con Dios. Dios no viene a cobrarte nada. El fruto es la evidencia de una vida que permanece cerca de papá. Y cuando con gozo, vean esto, cuando con gozo se lo entregamos, ese fruto, revelamos delante del mundo que reconocemos quién es el verdadero dueño de todas las cosas. Señor, aquí está. Yo sé quién eres. Tú eres mi dueño. Aquí está lo que te toca. Mira, me veo más como tú. Hablo más como tú. Perdono más como tú. Amo más como tú. Tengo más misericordia. Doy más gracia. Y Dios dice, wow, ese es mi hijo. Cuando viene alguien y te ofende y te levanta falsos y tú puedes decir, hijo de villa, te quiero reventar la otra rodilla para hacer verso con esfuerzo. Y acá tengo mi ayudanta. Pero dices, es que no me voy a servir a mí mismo, le voy a servir a Dios. Que, hijo, me la voy a tragar y voy a amar. Pero yo no puedo amar. Es que no te pases, José Luis, es un hijo de la jijurria. Sí, tú no puedes amar. Ni yo puedo amar porque eso es un fruto. Y ese fruto no lo produzco yo, lo produce Él en mí. Estamos aprendiendo. Esto es cañón. El problema nunca fue producir fruto. El verdadero problema fue decidir para quién sería ese fruto. Y aquí veamos un contraste. Y aquí quiero que vean esta tabla, si la pueden poner ahí, Jackie. Vean este contraste. Vean lo que dijeron los labradores. ¿Qué dijeron los labradores? La herencia será nuestra. ¿Qué significa esto? Querían el fruto, querían la viña, querían la herencia, pero no querían al dueño. ¿Verdad? ¿Qué dicen los discípulos o qué es lo que dice una persona que está dispuesto a rendirle y a reconocer a Dios? ¿Qué dice el discípulo de Jesús? Dice algo completamente diferente. ¿Qué dice él? Reconoce que todo viene de Él, todo vino de ti, todo esto te pertenece, todo esto es para ti. ¿Vemos la diferencia? ¿En dónde estás tú hoy? En diferentes áreas en tu vida. Analízate, ¿verdad? Porque el fruto no es simplemente evidencia de una vida transformada, el fruto también es un acto de adoración. Esto está cañón. Porque pasamos de simplemente rendir algo a Dios que Él nos está pidiendo, ¿verdad? Porque estamos reconociendo quién es Él. Y entonces el deseo de mi corazón de producir fruto es el de podérselo presentar a Él cuando Él venga a buscarlo y que no me encuentre seco. Ese es el propósito de mi corazón. Pero cuando tú haces eso, pasa a otro nivel. Esa rendición se convierte en adoración. ¿Lo estamos viendo? No es simplemente la persona viniendo a decirte, a ver, ya si tienes sed, ten. No. Es decir, Señor, ¿quieres esto? Aquí está. Y al entregarlo con gozo, reconociendo quién es Él y quién no eres tú, esta acción se convierte en adoración. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se está formando en tu vida. Y ese propósito, ¿verdad? ¿De qué? De ser moldeado a su imagen, de ser corregido a su imagen. ¿Qué sucede? Empieza a rendir ¿qué? Adoración. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hace ¿para qué? Para la gloria de su nombre. Entonces, cuando tú haces lo que Él espera que hagas, ¿qué está pasando? Su nombre empieza a ser glorificado. Porque lo que Él pidió que se haga y determinó que se iba a hacer, empieza a suceder. ¿Lo estamos viendo? Está cañón. Empiezas a adorar a Dios como nunca antes lo habías
adorado, porque cuando con gozo entregamos el fruto al Rey, no estamos pagando una deuda, estamos adorando al verdadero dueño. Le estamos diciendo, tú eres el verdadero dueño. Entonces el fruto deja de ser solo una evidencia horizontal. ¿A qué me refiero como una evidencia horizontal? El hecho de decir, mira cuánto he cambiado, ¿verdad? Y se convierte en una respuesta vertical de adoración. Vean esto, está cañón. Cuando tú y yo empezamos a llevar fruto, ¿qué va a pasar en lo vertical? En lo horizontal, ¿qué va a pasar? La gente va a notar. ¿Qué va a notar? Que algo hay en ti que es diferente a lo que hay en otras personas. Amas diferente, perdonas diferente, tienes gracia diferente, tienes un carácter diferente, tienes una templanza diferente, eres diferente. Hay algo en ti que no pueden explicar el por qué tú te mantienes con tanta paz y con tanta calma en momentos tan difíciles. ¿Por qué te es tan fácil perdonar a una persona que te ofendió tan grandemente? La gente dice, ¿qué tiene esta persona? ¿Y sabes qué le puedes decir? Tengo el fruto de Dios, el cual Él produce, porque yo no puedo solo. Es una evidencia horizontal. Pero cuando lo entregamos delante de Dios, ese fruto no solamente se convierte en una evidencia de que tu vida ha cambiado, se convierte ¿en qué? En una adoración vertical. Tu relación con Dios. No solamente el fruto nos revela y nos ayuda a mostrarle al mundo quién es nuestro Dios, también nos ayuda a mostrarle a nuestro Dios quién es Él para nosotros. El dueño de todas las cosas. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro, ¿quién dices tú que yo soy? Dices, tú eres el Mesías, pero yo quiero que hagas lo que yo quiero que hagas. No quiero que hagas lo que tú veniste a hacer y lo que tú tienes que hacer, Jesús. Vas a hacer lo que yo te digo que te conviene hacer. ¿Ven cómo el argumento de Marcos está creciendo? Y ahora nos lleva a este punto en donde nos dice, ¿sabes qué? Tú tienes que dar fruto, producir ese fruto, que Dios produzca ese fruto en tu vida, el cual tú no tienes el poder para hacerlo. ¿Para qué? Para que entonces la gente vea a Dios y no solamente eso, sino que tú veas realmente a Dios. Él es el dueño de todas las cosas. Pero la historia todavía no termina ahí. Porque el dueño aún tenía la última palabra. Después de enviar un siervo, tras siervo, todavía le queda uno. Su hijo. Y ahora vemos a la tercera persona que entra en la escena, el hijo. Ya vimos a los líderes, el dueño y ahora el hijo. Hasta ahora Jesús ha respondido dos preguntas. La primera fue, ¿qué había en el corazón de los líderes religiosos? Autoservirse, ¿verdad? Descubrimos que les importaba más proteger su servicio que descubrir la verdad. La segunda pregunta que hemos contestado es, ¿qué había en el corazón del dueño? ¿Qué había en el corazón del dueño? Esta predicación la he llamado el corazón detrás de la demanda del rey. Porque el rey viene a demandar el fruto que le corresponde, pero tenemos que entender cuál es la motivación en el corazón del rey para demandarnos. ¿Ok? Entonces, perdón, ya me puse bien ronco. La segunda pregunta fue, ¿qué había en el corazón del dueño? Y descubrimos que el fruto no era para satisfacer una necesidad de Dios, sino porque el dueño tenía el derecho de buscar el fruto que le pertenecía, porque toda la viña era suya. El dueño quería que entendieran, es mi viña, no es tuya. Pero ahora Jesús responde la pregunta más importante de todas, y ya vamos a terminar. No una pregunta para los líderes religiosos. No una pregunta para ellos, una pregunta para ti y para mí. Y esa pregunta es, ¿qué vas a hacer con el hijo? ¿Qué vas a hacer con el hijo tú? Versículo 6 del capítulo 12. Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por último lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Y aquí la parábola alcanza su punto culminante, porque ya no estamos hablando de un siervo, estamos hablando del hijo amado, de su único hijo. Y es imposible escuchar estas palabras sin recordar cómo empieza el evangelio de Marcos. En el bautizo de Jesús el Padre declaró, tú eres mi hijo amado. En el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo Dios? Este es mi hijo amado, a él escuchar.
Y ahora Jesús está diciendo a los líderes religiosos, este hijo que el dueño envió, Jesús le está diciendo, soy yo. No manches. No manches. Pero hay algo que revela el corazón de Dios, de lo que está sucediendo. Porque ¿por qué el dueño enviaría a su único hijo? ¿Por qué lo enviaría? Después de haber rechazado a un siervo y a otro, de haberlos golpeado, de haberlos matado, de haberlos descalabrado, de haberlos expulsado, cualquier dueño hubiera enviado al ejército, ¿sí o no? Estamos viendo ahora cuando mueren algunas personas que están muriendo del ejército de Estados Unidos, están muriendo y ¿qué pasa? Mandan las bombas. Porque eso es lo que haría el dueño. Pero aquí el padre dice, ¿sabes qué? Yo no voy a enviar un ejército. Este dueño envía a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué está enviando a su hijo hoy a tu vida? ¿Por qué Dios te trajo hoy para escuchar este mensaje? Porque hasta el último momento sigue existiendo una oportunidad para arrepentirnos. Hasta este momento Dios te está llamando y te está haciendo escuchar esto con tanto amor para decirte, hijo, arrepiéntete. No te pertenece a ti, es mío. Es mío. Antes de traer juicio, extiende gracia. Antes de ejecutar justicia, ofrece misericordia. Ese es el corazón de Dios detrás de demandar el fruto que le corresponde. Mi corazón es generar arrepentimiento en tu vida. Mi corazón es que te des cuenta qué es lo que hay en tu corazón que te impide entregar ese fruto, que te ha llevado a creer la mentira de que tú estás en control de todas las cosas y que tú eres el dueño de todas las cosas, cuando yo te he llamado y te he salvado para que seas un administrador y puedas vivir y experimentar la vida como yo la diseñé para que la vivieras. Perfecta. Versículo 7. Pero aquellos labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo. Y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron. Y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Les dice Jesús, ¿qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. ¿No han leído ustedes la escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es la obra del Señor y nos deja maravillados. La gente lo había rechazado y dijo, ¿sabes qué? Tú rechazas a la piedra angular, pero esta piedra angular, al rechazarla, no solamente es la piedra que desecharon los constructores, ahora es la piedra angular, es la que determina cómo se alinea todo lo demás después de ella. ¡Qué cañón! Cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigidos contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo. Pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían de quién era el bautizo de Juan. Ellos lo sabían. Ellos eran los labradores. Ellos eran. Ellos dicen, este es el verdadero. Vengan, matémoslo, echemos y la herencia será nuestra. ¿Te das cuenta? No matan al hijo porque no saben quién es. Tú no rechazas a Dios cuando Él te manda hacer algo porque no sabes quién es. Tú no haces la voluntad o tu voluntad para autoservirte porque no sabes quién es Dios o porque no sabes qué es lo que Dios manda acerca de lo que estás haciendo. No matan al hijo porque no saben quién es, lo matan precisamente porque saben quién es. Entienden perfectamente que si reciben al hijo tendrán que reconocer que él es el dueño. Y si reconocen al dueño tendrán que rendirle la viña. La viña, tu vida. Ese era el verdadero problema. No estaban dispuestos a rendirse. Entonces Jesús pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña? Y él mismo responde, vendrá, juzgará a aquellos labradores y dará la viña a otros. Y después cita el Salmo 118, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular.
Tú no la quisiste, pero el que tú no la quieras no significa que deja de ser aquello para lo cual yo le envié. Él envió a su Hijo Jesús, que es la piedra angular. En ese tiempo, para construir un edificio tenían la piedra angular. La piedra angular no era solamente una piedra. Era la piedra que se colocaba y determinaba los ángulos en donde se acomodarían todas las demás piedras del edificio. Era la piedra angular, era la piedra más importante. Y Dios les dice, ¿sabes qué? Este Jesús que está rechazando, este Jesús que no le quieres entregar las cosas, este Jesús que sabes quién es y aún así le rechazas, este Jesús es el que va a determinar el resto de la historia, lo quieras o no lo quieras. Y por eso dice, ellos supieron quién era Jesús y querían matarlo, pero mejor se fueron porque le tenían miedo a las personas. Los líderes pensaban que al rechazar al Hijo terminaría su autoridad. Ay, voy a ignorar a Dios. Su autoridad no cambia. Es como si tú fueras manejando en el periférico y no vieras la señal de 65 millas por hora y te vas a 70 y dices, ay, no veía oficial, ni cuenta me di. Y el oficial te va a decir, pues qué mala onda, tenga su ticket. ¿Por qué? Porque la ignorancia de la ley no te exime de la ley. Que no reconozca la autoridad de Jesús sobre tu vida no te exime de la realidad de que al final del día Él tiene la autoridad para salvarte o para condenarte, para sanarte o dejarte en donde estás, aún como cristiano. Porque como cristianos sabemos quién es Él y entonces sabemos cómo debemos actuar. ¿Qué es lo que nos está diciendo el libro de Marcos? Es lo que venimos aprendiendo. ¡Qué cañón! Y ahora Marcos deja de hablar solamente de los líderes religiosos. Pero antes de eso, quiero que veamos que los líderes pensaban que al rechazar al Hijo terminaban con su autoridad, pero hicieron exactamente lo contrario. ¿Verdad? Al hijo que rechazaron es el mismo Hijo que Dios exaltó. La piedra que desecharon se convirtió en la piedra angular. Y lo que ellos vieron como una derrota, Dios lo convirtió en una victoria más grande de la historia. Hace todo lo contrario. Y ahora Marcos deja de hablar de los líderes religiosos y comienza a hablarte a ti y a mí. Y comienza a hablarnos a nosotros. Porque la pregunta ya no es ¿qué hicieron ellos con el Hijo? La pregunta es ¿qué harás tú con el Hijo? ¿Qué harás tú hoy con Jesús? ¿Qué harás tú hoy con Jesús? Porque recibir al Hijo significa reconocer al verdadero dueño. Y reconocer al verdadero dueño significa rendirle toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. ¿Qué es lo que vas a hacer con el Hijo? No solo entregarle nuestros problemas, no solamente entregarle nuestro tiempo, no solo nuestras necesidades, también el fruto que Él mismo está produciendo en nosotros. Lo tenemos que entregar a Él. Porque al final nuestro deseo de dar fruto para el Rey revela quién es aquel al que reconocemos como el verdadero dueño de todas las cosas. Mi deseo de querer dar fruto. No se trata de que vengas, salgas de este lugar y que digas, bueno, pues tengo que dar fruto para que cuando venga Dios, pues me encuentre fruto. No, no se trata de que tengas que ser forzado a hacer algo. Tiene que haber un deseo en ti. De decir, Señor, tengo que ser tan cambiado en mi mente, en mi forma de pensar, en mi forma de servirme, en mi forma de ver la vida. Entender que estoy más seguro en ti cuando te reconozco como el dueño de mi vida. El entender que te puedo entregar todas las cosas y que tú tienes un plan que es bueno, que es agradable, que es perfecto. Señor, tengo que ser renovado tanto en mi mente para poder yo rendirme, Señor. Pero aún en este momento que entiendo que tengo que ser renovado y a lo mejor no entiendo muchas cosas de las que estás diciendo, Señor, yo voy a obedecer y me voy a rendir y tú vas a renovar mi mente y poco a poco empezaré a entender, porque yo creo para entender, no entiendo para creer. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué vas a hacer con el Hijo? Es un deseo. No es una obligación. Dios no viene a forzarte. Dios viene a decirte, hijo, qué bueno, ahora veo cómo estás siendo transformado. Te veo con paz, te veo con gozo. ¡Wow! ¡Qué hermoso fruto! Ahora dame lo que me corresponde para que la gente vea quién soy yo. Al comenzar este sermón dijimos una frase muy importante que la dejamos incompleta. Dije, porque el problema nunca fue solamente la falta de fruto. Y ahí empezamos el sermón. Ahora, después de escuchar a Jesús, podemos terminarla.
Y si le ponemos juntas, sonaría así. Porque el problema nunca fue solamente la falta de fruto. El problema era que los administradores habían olvidado quién era el verdadero dueño. Y cuando olvidamos quién es el dueño, dejamos de buscar la verdad para proteger nuestra posición. Dejamos de administrar para empezar a poseer. Dejamos de vivir para el rey y comenzamos a construir nuestro propio reino. Pero cuando reconocemos nuevamente al verdadero dueño, nace en nosotros el deseo de darle el fruto que le pertenece. Yo no sé ustedes, pero yo quiero que cuando Él venga y vea mi vida diga, wow, ahí está el fruto que he producido. Y se alegre y se vuelve en adoración. Y al entregárselo, se lo entregaré no porque lo necesite, sino porque lo amo como mi dueño. Porque permanecer cerca de Él ha comenzado a restaurar su imagen en nosotros. Y porque sabemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo el fruto que hay en nuestras vidas siempre le ha pertenecido a Él. Todo le pertenece a Él. Así que hoy quiero dejarte solamente con una pregunta. Y esa pregunta no es ¿cuánto fruto estás produciendo? Porque ya entendimos que tú no lo puedes producir y que no te corresponde a ti producirlo. Es una pregunta mucho más profunda que quiero que te lleves. Y quiero que la medites. Y que cada cosa que logres esta semana, y cada decisión que tomes, y cada esfuerzo que des, en tu trabajo, en tu familia, en cualquier cosa que hagas, te preguntes, ¿para quién es el fruto que voy a generar en mi vida? ¿Para quién va a ser esto? Porque el fruto no es el precio de nuestra relación con Dios, es la evidencia de una vida que permanece cerca de papá. Y cuando con gozo se lo entregamos, demostramos que reconocemos quién es el verdadero dueño de todas las cosas. Mi oración para Doxólogo y Español, mi oración para ustedes es que seamos una iglesia que viva tan cerca del Rey, pero tan cerca del Rey, que cuando examine nuestras vidas nos encuentre llenos del fruto que solamente Él pueda producir. Mi anhelo y mi oración por ustedes en la semana es, Señor, tócalos, llévales, muéstrales, revélales, quítales la venda, Señor, que puedan ver esas mentiras que han creído, que les alejan de reconocerte como el dueño, Señor, amo y Rey de sus vidas, Señor. Y que podamos decir con gozo, cada domingo, cada día, que podamos voltear delante de Él con gozo y decirle, Señor, todo esto vino de ti, todo esto te pertenece, todo esto es para ti. Señor, qué mentiras he creído. Qué mentiras han entrado a mi corazón, Señor, que me han llevado a rechazarte. Señor, cuando oímos la palabra dueño, Señor, tenemos una idea muy contraria acerca de lo que verdaderamente es. La palabra nos dice que tu nombre es Adonai, que significa el dueño de los esclavos. Y cuando oímos la palabra esclavos, por todos los contextos de la historia que vivimos, decimos, yo no quiero ser esclavo, yo he venido, yo quiero ser libre, yo voy a vivir mi vida, soy el capitán de mi propio destino. Y Señor, hemos creído tantas mentiras, las cuales nos han llevado a herirnos, a darnos de topes. En algunos casos hemos logrado cosas, Señor, pero al final del día nos damos cuenta que esos logros nos llenaron por un tiempo y ahora seguimos buscando algo más, porque lo único que nos puede llenar eres tú. Señor, pero cuando oímos la palabra dueño, cuando oímos la palabra siervo, cuando oímos la palabra Señor, rechazamos esa verdad. Pero si entendiéramos, Señor, que tú eres el dueño que se ha responsabilizado
responsabilizado de garantizar la seguridad, la provisión, la guianza de aquellos que le pertenecen, Señor, veríamos la vida de una manera muy diferente. Porque tú eres el dueño, pero eres un dueño lleno de gracia y lleno de misericordia. Un dueño que no viene a exigir y a lastimar y a romper y a abusar a sus siervos. Eres un dueño que viene a exaltar, a levantar y a glorificar a aquellos que ha llamado. Señor, cambia mi mentalidad. Y perdóname por servirme, autoservirme por tanto tiempo. Y Señor, hoy escucho esta palabra y al escucharla tal vez estoy pensando, o tú estás pensando ahí donde estás. ¿Será cierto? ¿Será que pruebo estas cosas? A lo mejor dices, no, eso yo no lo creo, yo no creo en estas cosas. Eso, bueno, yo nada más vine por algo. No. O a lo mejor estás diciendo, wow, yo creo que tengo que cambiar en tantas cosas. O a lo mejor simplemente dices, yo no voy a dejar a Dios que determine lo que voy a hacer o no voy a hacer. Yo no sé en dónde estás tú. Pero lo que sí sé es que Dios hoy te ha hablado algo. Y te lo ha hablado para que te des cuenta que ha habido mentiras que has creído, que has abrazado y que no quieres dejar ir. Y Él ha venido hoy a mostrarte su verdad para sanarte, para liberarte, para producir en ti todo ese amor que deseas sentir y tener, para producir en ti esa capacidad de poder perdonar aquello que te tiene tan lastimado, tan amargado, tan roto, para ayudarte a perdonar a esa persona que has tenido tan lejos de ti. Porque ese es el fruto que Él viene a buscar. Más perdón, más amor, más gracia, más misericordia. Que le permitamos a Él perdonar a través de nosotros, amar a través de nosotros, mostrar gracia a través de nosotros, misericordia a través de nosotros. No simplemente venirnos a demandar algo porque Él es Dios. Porque hoy entendimos, Señor, que la motivación de tu corazón al venir a pedirnos el fruto que te toca, no es para quitarnos, es para ayudarnos a ver cuál es nuestra reacción, para que entendamos qué hay en nuestro corazón y podamos venir delante de ti a pedirte ayuda para poder ser lo que tú quieres que seas y para permitirte producir el fruto que tanto anhelo tener. Señor, muchísimas gracias en esta mañana por cada persona que está aquí. Gracias por cada persona que vino por primera vez hoy. Yo te pido que tú les hables y que esta palabra se la lleven en sus corazones y que ellos puedan darse la oportunidad de conocerte. Porque hoy tú estás llamando a la puerta de sus corazones y les estás llamando para que ellos abran y entonces tú puedas entrar a su corazón y cenar con ellos y estar con ellos y empezar un caminar contigo. Yo te pido que tú toques sus corazones, que abras sus ojos, sus oídos para que puedan escuchar lo que tú hoy les hablaste y que ellos puedan responder apropiadamente a lo que tú les has dicho, que es decirte: Jesús, aquí estoy, quiero probar quién eres. Y que puedan venir a decirle: Señor, yo te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Y si tú que viniste por primera vez o tú has estado en este lugar y nunca le has dado tu vida a Cristo, yo creo que todos repitamos en voz alta. Si tú vienes por primera vez y nunca le has dicho esto a Jesús, repite junto con nosotros. Esta es una oración a través de la cual tú le estás diciendo: Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida, mi corazón y quiero que tú seas mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi dueño. Quiero que me ayudes a vivir una vida plena, esa vida que tanto anhelo, esa vida que tanto deseo, esa vida que tanto necesito, no solamente para que yo sea sanado, sino para que también sane la gente alrededor mía. Así que si tú quieres esto, simplemente todos vamos a repetir y dile: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados.
Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Gracias por amarme. Gracias, Jesús, por pagar el precio del pecado, que era la muerte. Gracias porque como pecador sé que merezco la muerte, pero tú veniste a morir en mi lugar. Diste tu vida en la cruz del Calvario para salvarme. Y hoy yo creo en lo que hiciste, que viniste para darnos vida. Y no solamente vida, sino vida abundante. Así que hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Tú eres el dueño. Hoy me rindo a ti. Señor, hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y pongo mi fe en ti. Gracias porque desde este día soy tu hijo y tú eres mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso a Jesús bien fuerte y que Dios me lo súper bendiga. Les amo con todo mi corazón.